Bienvenidos a Archivo de Código. Vamos a continuar con los plugins de OMySession. La palabra plugin significa extensión o complemento, ya que complementa la funcionalidad de una aplicación base, en este caso OMySession. Un porcentaje de los plugins de OMySession son alias de aplicaciones o paquetes ya existentes. Antes de continuar, vamos a repasar qué es un alias. Vamos a repasar los alias de Shell. Tenemos que un alias es un nombre corto o un sobrenombre que se asigna a un comando o una secuencia de comandos más larga. Primero, nos ahorran tiempo, porque nos evitan la escritura repetitiva. Segundo, mayor comodidad, porque simplifica la ejecución de comandos frecuentes. Tercero, personalización. Podemos crearlos con guiones, con números, con letras. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos tres alias. El primero es un alias para Git, GLD. Este alias hace lo siguiente: lista todos los logs en línea con gráficos y decorado. El segundo alias, L. lista todos los archivos y directorios, incluidos los ocultos. El tercer alias, BI, es un alias para el paquete Homebrew, y este alias retorna información acerca de un paquete. Esta es la síntesis correcta para crear alias de Shell. Nos encontramos en la página oficial de plugins de OMySession. La documentación aquí nos dice que debemos instalar cada plugin separado por espacios, más no por comas. Tenemos una gran cantidad de plugins. Vamos a instalar este, alias. Vamos a verlo. Se instala de esta manera. Este es el comando. Lo que hace este plugin es que lista nuestros alias separados por grupos, resaltados con esta síntesis y los colores de acuerdo al tema de la terminal. Vamos a continuar. Voy a buscar un plugin llamado Colorize. Aquí está. La documentación de este plugin nos dice que resalta la síntesis de archivos de más de 300 lenguajes. Entonces este plugin me interesa. Se agrega de la misma manera. Voy a buscar otro plugin llamado DNF. Aquí está. Este plugin tiene los alias que yo necesito. También tenemos aquí para Debian, Deno, Docker, Docker Compose. Debes investigar para ver cuál de estos plugins pueden ser útiles para tu uso diario. Vamos a testearlos entonces. De regreso al archivo de configuración, ya he configurado mis plugins. Tengo alias, DNF y Colorize. Vamos a testear alias. Podemos ver cómo se listan todos los alias por grupo. La lógica de grupo funciona de la siguiente manera. Todos estos comandos empiezan con sudo
Por eso el grupo se llama sudo. En este caso ls. Todos empiezan con ls. Por eso el grupo se llama ls. Vamos a testear ls. Retorna la información de todos los alias ls. Voy a probar a L punto. Retorna todos los archivos y directorios ocultos. Voy a testear el grupo DNF5. Voy a testear el comando de información. Para buscar información acerca del paquete unzip. Obviamente esto funciona para mí porque mi Linux es Fedora. Retorna la información del paquete unzip con todos los detalles. Vamos a continuar en el siguiente video con la instalación de los dos plugins que nos hacen falta, los cuales son plugins de terceros, para terminar con una óptima configuración de ZSH.